Pues, hola, feliz día de brujas. Por fin estamos de regreso. Se estarán preguntando quién coño es esta persona que está hablando al micrófono en esta ocasión. Pero después de mucho tiempo de espera y después de estar complicándonos muchísimo tiempo por tratar de adelantar contenido, tratar de tener ahí guiones preparados y en todo este tiempo no pude hacerlo por muchas complicaciones, pero no iba a dejarlos así nada más porque sí. Tenía que volver con un nuevo episodio y qué mejor que siendo la noche de brujas, porque si ustedes no lo saben, en este momento es Día de Brujas o Halloween, exactamente el 31. Estoy grabando esto para que lo tengan recién salido del horno y lo puedan disfrutar o el mismo día de Halloween o con sus seres queridos el Día de Muertos. Entonces, esta ocasión va a ser muy especial porque en realidad no traigo como tal una investigación, no traigo un guión preparado, pero sí muchas ganas de grabar un episodio terrorífico para todos ustedes. Así que quédense hasta el final, mis queridos luciferianos, porque estamos de vuelta. Pues bueno, estamos de regreso por fin, después de muchísimo tiempo. Espero que me hayan extrañado muchísimo, así como yo los extrañé a ustedes, que estén ahí constantemente mandando mensajes o incluso solamente viendo los episodios, e incluso hasta enviando algunos comentarios, aunque sea de personas enojadas que estuvieron quejándose en los últimos videos porque el audio estaba mal. Y la verdad es que no tengo nada que reprocharles, que sabía perfectamente que el audio que estábamos grabando estaba del asco. Yo tampoco estaba contento con esa situación y ese también fue uno de los motivos por los que decidí detener todo el programa, ya que no había un buen sonido que a ustedes les pudiera atrapar. Los micrófonos con los que estaba grabando lamentablemente eran de muy mala calidad y a pesar de que nos hicieron un buen trabajo por un tiempo, no se puede comparar con la calidad de un micrófono como tal. Pues hasta este momento pude conseguir uno, ya me estoy armando de mi equipo para que podamos tener una mejor experiencia y que disfruten de las historias más extrañas de todo el internet. Pero bueno, estamos de regreso y en esta ocasión, como les mencionaba al inicio, va a ser una ocasión especial. Estamos en vísperas de nuestro Día de Muertos. Hoy es 31 de octubre, día de Halloween, un día en el que pues el ambiente se puede sentir un poco pesado para algunas personas. Hay muchos misterios en los que mencionan que el 31 de octubre es una fiesta pagana, una fiesta en la que los brujos o personas que se dedican a este tipo de actividades suelen hacer misas o celebraciones, pero la verdad es que sí y no al mismo tiempo. De hecho, ya tenemos allí un episodio de la primera temporada. De hecho, es uno de los primeros episodios de investigación que hicimos para destazar completamente la festividad de Halloween y saber como tal el origen de esta. Y nada más alejado de la realidad, que en realidad se celebraba el fin de las cosechas. Ese era el significado que se le empezó a dar. Y gracias a una gran leyenda que es el Jack-o'-lantern, empezó a tener como esta repercusión más a nivel cultural. Ya en este caso se le estaba añadiendo el misticismo de una leyenda de una persona que tenía que encender un nabo para que pudiera alumbrar el camino y que no le pasara nada. Para ese momento estoy inventando un poco, no me vayan a creer mucho, así que por favor váyanse a dar una vuelta para ese episodio, que la verdad descubrimos bastantes cosas interesantes de nuestro querido Halloween, que en realidad se debería de llamar Samhain. Cuestiones de que la religión vino a meter su cuchara y cambió muchas cosas en la cultura popular. Pero bueno, como lo están viendo en el título del video, vamos a hablar de historias de Reddit, volumen 3. Ya tenemos dos volúmenes anteriores en los que estuvimos en compañía de nuestro querido Bones. Lamentablemente, pues no se va a poder realizar en esta ocasión un video con él. Y pues solamente nos queda mandarle saludos si es que escucha este episodio o si lo llega a ver en algún punto de su vida. Así que un saludote, querido Bones. Y espero que vuelvas pronto por acá a echar un episodio. Pero por lo mientras, vamos a darle cañita a estas historias porque están bastante interesantes. Como saben, en otros videos, si los han escuchado, o los de historias de Reddit, más que nada, tratamos como hacer un mezcladito interesante. No queremos enfocarnos solamente en historias paranormales como tal,
sino también darle oportunidad a esas historias alienígenas y ovnis que están rondando por internet y que la mayoría de los casos podrían sonar como creepypastas. Así que no se tomen muy en serio todo lo que voy a decir esta noche, porque yo no lo escribí, no es algo que esté investigado, simplemente son anécdotas para que se les pongan los pelos de punta. Así que para este primer episodio de regreso, decidí cambiar un poquito el formato, ya que en algunas ocasiones vamos a tener como tal una narración acerca de la historia y en otras pues voy a estar aquí contando alguna que otra anécdota, si es que me llego a acordar de alguna, o si es que no la he contado en algunos otros episodios de historias paranormales. Que tenemos de ahí también varios volúmenes, por si quieren ir a darse la vuelta, estaría muy muy chido. Y bueno, antes que nada, antes de que arranquemos como tal con el episodio, por favor, no se les olvide que estamos en todas las redes sociales como Caballeros del Albedrío. Ahí ya estoy tirando aquí algo aquí en el set, pero pueden ir a seguirnos en todas las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast. Bueno, Google Podcast no creo que ya está desapareció, así que pues no nos vayan a seguir ahí, ni siquiera lo van a encontrar. En su debido caso, estamos en YouTube Podcast o YouTube Music. Como tal pueden encontrar el podcast, que es lo mismo que encuentran en YouTube, pero aún así estaría muy chido que vayan a escucharlo sin video, porque pues es otra experiencia completamente distinta. Pero aún así nos ayuda muchísimo para que siga creciendo el canal de YouTube y se suscriban. Porque pues a pesar de que no hemos tenido actividad, ha seguido aumentando en seguidores y eso me da mucha felicidad. Porque pues al parecer pues sí les está gustando el proyecto y espero que con estas mejoras que pienso hacer, pues aún así siga creciendo un poco más la comunidad, que sean un poco más activos para que podamos tener una mejor interacción entre nosotros y al final de cuentas podamos crear un bonito programa. Ahí se los dejo en sus manos, por favor vayan a seguirme. De todos modos, los links van a estar apareciendo en la descripción de todos los podcasts y de todos los videos para que vayan a seguirnos tan fácilmente con darle un clic a la red social de su preferencia y ahí nos van a encontrar, tanto mi cuenta personal como la del programa. Así que no hay excusas en este momento, pueden ir a darle clic y seguirnos. Pero ahora sí, vamos a comenzar con este especial de Día de Muertos, diagonal Halloween, y espero que lo disfruten muchísimo. Para ya entrar en tema misterioso y aprovechar esta época tan hermosa, vamos a comenzar con las historias que andan circulando en internet, específicamente en el foro de Reddit. Pues ya saben que en este blog pues se llega a encontrar de todo tipo de conversaciones, desde las más bizarras hasta las más científicas, de hecho, conspiranoicas si quieren verlo, pero pues es un blog en el que realmente cualquier persona que esté inscrita puede escribir cualquier comentario. Entonces es importante que sepan que aunque puedan sonar muy falsas estas historias, hay que darles la oportunidad, hay que escucharlas con misterio, con amor al terror, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Bueno, vamos a comenzar porque la primera anécdota de esta noche supuestamente es de un usuario de nombre Comprensive Bin 3545. Un nombre que posiblemente saltará a la fama próximamente. Pero si no, al menos va a quedar sellado en este video con esta historia, que dice más o menos así. Eran las 3:08 de la noche. Tengo 3 perros y un gato. Uno de ellos es pastor alemán y las dos son salchichas, que básicamente son cruza. Y bueno, el gatito que realmente no sabe cuál es la raza de este, simplemente es el gato. Menciona que esta no es la única vez que le pasa, incluso ya le han pasado 5 veces antes, pero decidió mejor preguntar en el grandísimo foro de Reddit antes de hacer el ridículo. Pero cuenta que muy extrañamente a esa hora sus perros comenzaron a aullar y llorar a la vez, lo cual parecía impresionarlos, porque no era muy común que hicieran esto y era la primera vez que lo hacían. Por supuesto, esto lo asustó junto con sus padres, que eran los que estaban con él en ese momento. Entre la plática, creyeron que solamente los perros se habían estresado por cualquier ruido y lo dejaron pasar, pero tiempo después da la casualidad que seguían teniendo el mismo comportamiento. Incluso el día que escribió esta anécdota, menciona que estaban aullando muy fuerte, con un llanto como si los estuvieran golpeando. Salió a revisar varias veces para ver qué pasaba. Por la hora, lo mejor pensó que era no salir a ver, pero minutos después, su gato comenzó a comportarse de la misma manera. Aullaba y gritaba. Al inicio pensó que era una imitación de comportamiento, ya que creía que estaba imitando lo que estaban haciendo los perros. Sin embargo, esto es un comportamiento extraño,
ya que menciona que no son los únicos perros que viven cerca o en la cuadra. Hay muchos otros más y no repiten el mismo comportamiento. En este caso, no estarían escuchando lo mismo o quizás viendo lo mismo. Sin embargo, lo que comenzó a parecerle más curioso es que después de que presentaban este comportamiento, comenzaban a tener extraños accidentes en su casa o empezaban a ocurrir sucesos bastante extraños. Menciona que en una ocasión en la que sus perros habían repetido el mismo comportamiento, su madre comenzó a soñar cosas muy feas, pesadillas o cosas que le pasaban a la familia, hasta que en una ocasión, después de que habían repetido el mismo comportamiento, su madre sufrió un accidente. Aunque no fue grave, pues sí se lastimó. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse un poco más turbias, ya que después de que se hacía presente el comportamiento de sus perros, comenzaron a escuchar pasos en el segundo piso de su casa y asegura que no había nadie en ese lugar. Simplemente empezaron a escuchar cosas de lo más extraño, cosa que fue confirmada por su vecina. Escuchaba los lamentos de los perros y algunos ruidos extraños que provenían de la casa. Y aunque no sabe exactamente a qué se refiere o qué es lo que esté sucediendo con el comportamiento de sus perros, menciona estar bastante asustado y necesita ayuda de quien pueda proporcionarse. Aunque realmente no es algo muy extraño que los perros comiencen a comportarse de esa manera, es interesante que mencione que cada que se presentaba el sonido comenzaban a suceder extrañas, solamente después de esto. Sin embargo, vivimos en México, desafortunadamente tenemos vecinos a los lados, tenemos perros en todos lados y es totalmente común, o al menos en mi caso, escuchar a un grupo de perros comenzar a aullar o a ladrar de manera muy agresiva sin ningún sentido y en medio de la madrugada, pero cuando te das cuenta es porque pasó un perro desconocido o X cosa. No estoy diciendo que sea una explicación para el caso, simplemente que sí puede llegar a presentarse, pero con perros que puedan estar en la calle. En su caso, los perros estaban adentro de su casa, lo cual nos deja con más interrogantes de pensar qué escucharon, quizás qué vieron, pero bueno, hasta aquí vamos comenzando con la primera anécdota de esta noche. Está bastante pasable para ser la primera, pero poquito a poquito vamos a ir subiendo la calidad de las historias y por supuesto la duración, que hay historias bastante interesantes, como la siguiente, que encontré de un usuario que se llama The Shark Markov. Menciona que tenía 16 años y dormía en una habitación que antes era un garage. La misma estaba refaccionada y era muy cómoda. Solo adentro de la habitación quedaba un portón de metal que era muy feo a la vista, pero aún así la habitación era lo bastante grande para que pasara desapercibida. Además de que era bastante espaciosa para poder ser un departamento pequeño que pensaba llenar con muebles próximamente. Simplemente tenía un escritorio, un pequeño ropero y una cama simple, aunque menciona que había una especie de perchero que se podía ver a la vista para poder colgar su ropa, en el cual tenía colgadas varias chamarras y un traje que le habían prestado, en el cual denota que es el principal centro de esta anécdota. Así que mucha atención, que menciona que era invierno. Su casa estaba completamente helada. Se encontraba en la cama a medio sueño, sin luz en el cuarto. Todo estaba en oscuro y ya estaba entrando la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde jugando a la PC, la cual estaba a menos de 1 metro de la cama. Fue de repente que el teclado comenzó a sonar como si alguien estuviera tecleando muy rápido y fuerte. Esto duró un aproximado de 3 a 4 segundos hasta que me desperté. Obviamente por toda esta situación estaba bastante choqueado, hasta parecía que estaba temblando la cama. De pronto se dio la vuelta para ver qué era lo que estaba pasando y no había nadie, nada. Así que pensó, ¿qué pudo haber hecho sonar el teclado así? De inmediato se asustó, el corazón le latía a toda máquina, hasta el momento en el que analizando la habitación a más profundidad se dio cuenta de que había una persona parada al lado del perchero. Era alto, flaco, de postura firme, bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no estaban tocando la tierra. Quedó mirándolo por unos segundos y él comenzó a parpadear varias veces repetitivamente para asegurarse de que esto no era una ilusión. El terror fue tal que rápidamente prendió la luz y me tapé hasta la cabeza. Estaba completamente petrificado de miedo. Tenía los ojos abiertos debajo de la cobija cuando empezó a escuchar de nueva cuenta el sonido del teclado. Grité, ¡mamá!, muy fuerte. No me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en otros tantos. Pronto, mi mamá abrió la puerta y le conté lo sucedido. Sin embargo, mi mamá no estaba nada sorprendida por la cuestión.
y de pronto me mostró la fotografía de una persona a la mañana siguiente. Resulta ser que el traje que estaba colgado en su perchero, el cual era prestado, era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él el que había visto en mi habitación. Aseguro que yo no lo había conocido y no había visto nunca esa fotografía. Así que se animó un poco y a la noche siguiente dejó un blog de notas abierto durante la noche para ver si esa persona quería comunicarse de alguna forma. También pónganse a pensar tantito, no es como que vayan a ponerse a platicar con el fantasma, pero por supuesto nunca escribió nada. Así que por las noches no pudo empezar a dormir si no se cubría con su colcha o con su cobija. No sabe realmente lo que sucedió, solamente le ocurrió una vez y hasta la fecha sigue tratando de encontrar una respuesta para los sucesos. Fue una anécdota bastante buena. Ahí vamos subiendo un poquito la calidad de las historias. Me gustó un poco porque sí tiene un poquito de trama. Al final de cuentas nos dice un porqué de esta aparición fantasmal en su cuarto, debido al traje era del suegro de la hermana, que realmente no entiendo por qué lo tenía él si nunca lo conoció. Pero pues al final de cuentas el difunto fue a reclamar lo que era suyo, quería llevárselo para el otro mundo, pero no sucedió. Pero bueno, vámonos con la siguiente anécdota que dice más o menos así. Aunque quisiera darle el crédito en este momento, no tengo el usuario, ya que como tal en Reddit parece como un usuario eliminado, pero aún así su historia sigue apareciendo y nos vamos a deleitar con él. Mis tíos cuidaban un campo que tenían en su casa. Ellos se encargaban de mantener a los animales y a la casa. Estaba a un par de kilómetros de Los Molinos, de un pueblo de nombre Santa Fe, que no llega ni a los 2000 habitantes. Así que para ese momento no había un alma en ese lugar. Menciona que se quedó un verano ahí, primos y su hermano. Trataban de pasarla bien porque el lugar era gigantesco y había muchas cosas por hacer. Para este momento habría tenido aproximadamente unos 6 años, pues lo que él recuerda. Sin embargo, una noche, al no haber casi nada cerca, la oscuridad era increíble y daba mucho miedo. Lo hermoso del momento era apreciar las estrellas y se podían ver mucho más de lo que imaginaban. Lo raro fue, esa misma noche hablando con sus primos, encontraron una casa y le mencionaron que ahí vivió una familia en la cual el jefe o el señor de la casa había muerto hace mucho tiempo atrás y los hijos no querían hacerse cargo de la casa. Por eso daban el lugar como alquiler para que otras personas pudieran habitarlo. Esto no es lo extraño, lo paranormal vino mucho después, ya que esa casa fue alquilada por sus padres, o sea, que él vivió en ella. Menciona que sentía que en algunas habitaciones había una especie de presión o sentimiento raro de estar ahí. De chico pensaba que era porque veía películas de terror y se estaba sugestionando, pero un día estaba en la cocina que tenía un ventanal que daba con todo el patio y por supuesto la entrada de la casa. Estaba comiendo un postre de papa con queso. Cuando miré afuera, se veía claramente una sombra negra como una silueta de un tipo que estaba encorvado y de inmediato pensó que alguien había ido a su casa de visita. Salió a preguntar quién era, salió por la puerta que estaba por la cocina, pegada justo al ventanal, y cuando crucé la puerta ya no había nadie. Entré para ver si no era una mancha en el vidrio, pero nada. Así que salí corriendo a la entrada y otra vez no había nadie. Los perros comenzaron a ladrar de repente, así que inmediatamente le comenté a mi prima que justo me había visto haciendo todo esto, y lo que le heló la sangre es que ella confirmó la historia, ya que había visto a la misma persona encorvada y de color negro parada allá afuera, aunque ella logró verlo caminar por todo el pasillo de la casa que llevaba directo hacia el baño. Aunque no quisieron investigar más, recuerda que este fue uno de los momentos que más le helaron la sangre y nunca más quiso volver a esa casa, y aunque trataron de llevar al cura del pueblo para que bendiciera el lugar, supuestamente todo se quedó ahí, pero igual nunca volvió a esa casa. Pues miren, son situaciones que llegan a pasar, de repente te toca que llegas a un lugar en el que empiezan a suceder cosas extrañas y pues ni modo, o sea, tú vas de visita, te tienes que aguantar durante el tiempo que estés ahí. De hecho, para romper un poquito con la situación, voy a contarles mi primera anécdota de la noche, porque va totalmente relacionada con esto que les menciono. En alguna ocasión, yo cuando vivía cerca de la Ciudad de México, pues básicamente la familia que tenemos de ese lado, pues se llegaba a juntar en ciertas ocasiones para fiestas o para algún cumpleaños o cosas de ese estilo. Teníamos que trasladarnos a la zona de Xochimilco, básicamente, y cuando dejé de vivir yo exactamente en la Ciudad de México y me trasladé hacia el área metropolitana,
Pues el ir hasta la Ciudad de México para poder ir a estas fiestas, pues sí era realmente cansado. Y en algunas ocasiones, pues en su mayoría que la fiesta se hacía larga o era de noche, pues teníamos que quedarnos a dormir pues en la casa de los tíos o a ver en dónde, ¿no? La cuestión no es esa. En una ocasión hubo una fiesta con la familia que menciono de Xochimilco, y pues bueno, es una familia que tiene una historia bastante turbia. Hubo muchos accidentes en la familia y pues desgraciadamente una persona perdió la vida pues de una manera muy fea y la familia como que quedó, pues sí, pues, realmente afectada por la situación. Entonces se hicieron como muy devotos a la religión y por lo general acostumbraban tener en toda su casa tapizada con fotos de, pues, de la persona fallecida, de la familia, y pues había muchos cristos, muchas imágenes religiosas, tanto cruces como imágenes de Cristo, o sea, tapizado por todos lados. Entonces yo recuerdo que había varias habitaciones en la parte de arriba, en las cuales se quedaron mis papás, mis hermanas, y a mí me quedó, o a mí me tocó quedarme en la sala en esa ocasión, que realmente no fue muy grato, porque al principio había otras personas que también se estaban quedando ahí, entonces no había oportunidad de que yo me acostara bien en el lugar, ¿no? Y para poder tratar de descansar, me fui a acostar a las sillas que estaban en el comedor. Eran 2 cuartos completamente independientes. Era una cocina que conectaba con el comedor, que era bastante grande, y había una entrada que conectaba directamente a las escaleras y, ahí mismo, se concentraba la sala. Estaban un par de sillones y, pues, lo típico, ¿no? La televisión, grandísima, total. Como no podía acostarme en los sillones, me tuve que ir a acostar a las sillas. Pues, ahí tratando de acomodar, de ajustarme a lo que podía, y todo salió bien. Al final de cuentas, logré acostarme y estaba tratando como de conciliar el sueño, porque, pues, aunque crean que para este momento estoy haciendo este tipo de contenido, no crean que he sido muy valiente toda mi vida. Y sí, he tenido miedo, y esa fue una de las ocasiones que más me dio miedo. Aunque traté de aguantarme y terminé empapado de sudor por la situación, pues sí tenía mucho miedo y lo que no quería hacer era dormirme porque justamente como las historias anteriores, si no me tapaba la cabeza, pensaba que me iban a jalar las patas o que iba a estar el fantasma parado al lado de mí viéndome dormir o X cosa. Estuve ahí durante mucho tiempo tratando de conciliar el sueño y realmente perdí la noción del tiempo. Realmente en ese tiempo no teníamos ni un celular o relojes o algo por el estilo que sea o que tuviéramos a la mano. Si había relojes, eran relojes de pared y tenías que pararte para ver la hora. Entonces realmente no les puedo decir una hora exacta, pero bueno, al final de cuentas ya era bastante tarde, pues ya era madrugada, digámoslo de esta manera, y de pronto comencé a escuchar un pequeño ruido en la cocina, como si estuvieran justo jalando las cucharas, como si estuvieran chocando con un vidrio, con un vaso de vidrio o alguien estuviera moviendo una cuchara. Me empezó a entrar un pánico increíble porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Yo era el único que estaba en ese cuarto. Recordemos que cocina estaba conectado con el comedor y yo estaba en el comedor acostado en la silla. Entonces tenía el sonido muy cerca. Entonces mi adrenalina subió al 100%, empecé a sudar muchísimo, que seguía escuchando el sonido de la cuchara. Esto pues, empezó a escalar, cada vez me ponía más nervioso, cada vez me sentía más sudado y de pronto la cuchara se dejó de escuchar. Ya no había sonido, ya no había nada, todo se había detenido. E incluso me temo o que voy a exagerar un poco si les digo que sentía como si no hubiera nada de ruido en el ambiente, como si todo se hubiera apagado. Son de esas situaciones como bastante extrañas que no sabes si es por la adrenalina o realmente está pasando. Pero al final de cuentas, el miedo estaba a tope. Momentos después, pasaron, ¿qué les gusta? Unos 15, 20 minutos en los que fue tranquilidad total. Y mientras yo estaba tratando de conciliar el sueño, o tratar de calmarme un poco al menos, quise darme la vuelta, apuntando mi cabeza hacia el respaldo de las sillas, porque para ese momento mi cabeza estaba del lado en donde no hay respaldo. Entonces dije, bueno, ya al menos si viene el fantasma o me quiere jalar las patas, pues yo ya estoy volteado hacia las sillas o hacia el respaldo y ya no la voy a ver. Y si no la veo, pues no me va a dar bien. Bueno, total, me volteé, pero curiosamente los respaldos de la silla tenían ciertos hoyos por la parte de abajo y algunas rendijas de decoración, por los cuales podía ver claramente hacia el otro lado. Cosa que mi cerebro tonto no procesó en ese momento, pero podía ser una solución para la situación. Entonces, al voltearme,
lo primero que veo es una sombra pasando como si estuviera bajando de las escaleras y se fuera hacia el lado de las sillas. Comenzó a caminar y se perdió de mi vista porque ya la pared ya no me dejaba ver. Entonces yo de primer momento dije, bueno, puede ser relacionado con lo que estaba escuchando hace un momento, pero tampoco descarto que sea alguna persona de mi familia o o de mis tíos que estaban ahí o de la familia de mis tíos. Que pues en esa casa sí había muchas personas que pasaban por todos lados. No quise tampoco yo verme muy paranoico y decir, bueno, estoy viendo un fantasma o estoy viendo algo extraño. Que bueno, a lo mejor bajo mi tía, bajo mi tío o mis primos, no sé. Y pasaron por aquí y no quisieron hacer ruido y bajaron como hurtadillas. Tal dije, bueno, tratando yo de tranquilizarme un poco y que no se saliera de control la situación, dije, bueno, vamos a dejarlo así. Si vuelve a pasar subiendo las escaleras, si alguien bajó, ¿no? Si alguien bajó, tiene que volver a subir a su cuarto donde estaba durmiendo. Ni modo que se bajó de la cama para irse a dormir al sillón. No tenía ningún sentido. Tal, pasó la noche, siguió transcurriendo, ya no volví a escuchar ningún ruido. Exactamente no les puedo mencionar el lapso de tiempo. Fue un buen rato, podría decir hasta una hora. Y esta casa también tenía ventanales de vidrio y una puerta de vidrio que estaban conectadas directamente hacia la sala y hacia las escaleras en donde yo había visto esta situación. Y de pronto empecé a escuchar cómo golpeaban las ventanas, como si estuvieran tocando literalmente. Y esta era una acción muy repetitiva en esa casa. Les menciono que había mucha gente, no solo viviendo ahí, que era un terreno bastante extenso. Entonces eran dos casas divididas en una. En una vivía una familia que es familia de uno de mis tíos. Y en la otra pues vivía como tal su familia. Y pues bueno, al final de cuentas, que van a pasar por ahí, pues la gente o los familiares que querían entrar a la casa, pues luego les golpeaban la ventana para que les abrieran la puerta y los dejaran pasar. Muy común. Pero pues ya era de madrugada y claramente se podía ver al menos la iluminación que había en el patio, que como les digo, eran ventanas de vidrio solamente cubiertas por una pequeña cortina medio transparentosa. Y aunque haya una persona del otro lado, se logra ver la silueta. Pero no había nadie, no se lograba ver a nadie del otro lado de la ventana. Incluso yo empecé como que a levantarme ya de la silla, así como de, alguien está tocando en algún punto, alguien va a bajar. O la persona que bajó hace un momento pues va a regresar y les va a abrir. Pero no sucedió. Siguieron golpeando la ventana por un buen rato. Y por más que me asomaba a ver si alguien estaba parado haciendo el ruido, no había nada. Entonces pues ya, para ese momento yo ya estaba asustado al máximo y habían pasado tres cosas de las cuales no podía asegurar que exactamente estaba sucediendo algo paranormal, pero sí algo estaba extraño. Estuve un poco desesperado, incluso ansioso, pero pues al final de cuentas no tuve de otra que aguantarme en el lugar, pararme con la cobija que tenía, con lo que estuviera en mis manos y tratar de evadir como la realidad, porque entre más pensaba, más me ponía a sudar y más me daba miedo. Entonces, son situaciones que, como les digo, te tocan en casas ajenas que no están bajo tu control. Que al final de cuentas, no puedes ni siquiera encontrarles una explicación porque no sabes ni siquiera qué pasa en esa casa. Pero al final de cuentas, son historias que se quedan ahí marcadas en la memoria de las personas, así como la de este chico y como la mía. Así que no quiero decir que esto es completamente paranormal, pero a mí sí me dio miedo. Pero bueno, vamos a pasarnos a otro tema antes de que me siga exhibiendo un poco más. Y vamos a pasar a otra anécdota que también es de un usuario completamente desconocido y que dice más o menos así. Hace unos 15 años o más me pasó a mí y a dos amigos algo muy raro. Los tres vimos lo mismo. Recuerda que estaba con los dos amigos en un sector de eucaliptos en un extremo de la ciudad en la que él vivía. Era un cerro típico de la quinta región, un bosque bastante terrorífico que contenía algunas quebradas muy empinadas. En ese tiempo íbamos a tomar por allá. Es importante decir que cuando nos ocurrió esto, no habíamos abierto ni una caja de vino. Ya era noche, pero aún no había comenzado la peda. Pero bueno, o lo primero que comenzó a pasar es que uno de los amigos
mencionó que había visto una estrella que se movía como si fuera un ovni, pero obviamente de inmediato lo agarraron de burla y empezaron a tirarle carrilla, que obviamente ellos no creían en este tipo de situaciones. Pero pasaron unos 10 minutos y mi compadre insistía que esa estrella era un ovni. Yo miraba al cielo y no veía ni una chingadera, hasta que de repente una cosa bastante gigantesca, metálica y sin luces, era cuadrada y había pasado por encima de ellos a muy baja altura, ya que alcanzaban la altura de los eucaliptos, que a pesar de que sí son grandes, pues no tienen una altura considerable, ¿saben? Por lo mucho pueden llegar a superar los 2 o 3 metros, digamos de esta manera. Una nave llegue a volar tan cerca, pues sí es bastante complicado, ya que ni los aviones o incluso los helicópteros llegan a exponerse a ese tipo de situaciones, y menos en una zona boscosa. Pero bueno, lo más extraño es que este objeto comenzó a volar aproximadamente a unos 20 kilómetros por hora. Es lo que menciona él, ya que parecía que se movía bastante lento y sin emitir ningún tipo de ruido. Tan pronto había avanzado aproximadamente unos 100 metros, el objeto seguía tapando la copa de los árboles, es decir, era bastante extenso, lo cual capturó su atención por completo y no dejaban de verlo. Para acabarla, este objeto tenía como una especie de remaches alrededor de él, como si fuera una máquina de vapor del siglo XIX. Era imposible que un objeto de este tamaño tuviera una serie de remachados tan precisos y tan perfectos, como si fuera prácticamente una máquina. Aunque realmente el objeto que ellos describían, cuadrado, no coincidía como tal con las descripciones de los típicos ovnis, quedaron completamente impresionados. Les comenzó a entrar un terror extremo en todo el cuerpo y no quisieron quedarse ni un segundo más y salieron corriendo. Incluso dejaron de ir al mismo sitio por varios años, ya que la historia podría pasar como falsa, pero estoy seguro de que los tres amigos vieron lo mismo. Pues miren, es una historia bastante interesante, aunque mencionen esta parte de las características de los ovnis y que de las naves que no llegan a coincidir, pues es una completa farsa, o al menos lo que se extiende en el estudio de la ufología, que mencionan que hay más de 150 naves diferentes con diferentes modelos, ya que algunas son de tipo triangular, otras son de tipo oval o incluso hasta en forma de cigarro. Entonces, pues si nos basamos en ese tipo de investigaciones ufológicas, pues realmente sí podría coincidir con varios modelos de naves que pueden encontrar incluso en Google. Si ponen tipos de nave extraterrestre, les van a salir como varios bocetillos y van a poder encontrar varias que son rectangulares, cuadradas, en forma de dorito, en rombo. O sea, las formas para que haya un ovni son infinitas. Entonces, o al menos es lo que dice la ufología, no lo estoy asegurando. Así que no se crean todo esto. Pero bueno, podría coincidir de cierta manera. Y pues hay más de un testigo, entonces eso es lo que le hace un poco más creíble, si es que esta historia no es inventada, por supuesto. Bueno, ya estamos empezando a agarrar ritmo con este episodio, ya estamos volviendo a la programación habitual. Así que vamos a amarrar este programa con una nueva anécdota que es de un usuario que se llama Nismania y que menciona que esto le sucedió el mismo día que publicó la anécdota, ya que en la tarde, digámoslo de esta manera, vamos a ponerle un horario. Su novia le había dicho siguiente: me olvidé de decirte que me pasó a mí lo de la silla golpeando la puerta, algo bastante extraño y que no tiene ningún sentido. Así que inmediatamente le preguntó que qué se estaba refiriendo. Muy pronto, ella comenzó a contarle que había visto como una silla se golpeaba sola fuertemente contra una puerta, y aunque menciona que esto podría ser completamente normal, ya que desde meses anteriores habían comenzado a pasar situaciones bastante extrañas en su casa. Incluso hace unas semanas atrás había escuchado en la noche cómo una silla se había golpeado contra una puerta como si estuvieran azotándola con gran fuerza. Pensé que para ese momento se había metido un ratero, pero era completamente imposible. Después del susto que se había metido, se acercó al lugar y veo de reojo cómo una silla se estaba golpeando y se estaba moviendo sola y hacía movimientos muy bruscos contra una pared. De inmediato prendió la luz y la silla paró por completo. Sin embargo, esto coincidía perfectamente con lo que le había sucedido a su novia ese mismo día, así que rápidamente conectó las mismas situaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de su novia, había logrado ver el fenómeno en primera vista. Lo tenía prácticamente de frente. Al estar completamente en shock, se quedó pasmada y no fue tan inteligente, pues como escribe él, bueno, no lo escribe tal cual, pero dice que no se le prendió el foco y no filmó nada del suceso, ya que pudo haberse vuelto viral, ¿verdad?
menciona que solo es cuestión de tiempo para que consigan alguna evidencia de este tipo de fenómenos que ya está siendo bastante recurrente en su hogar, ya que en otra ocasión su novia vio una especie de sombra con forma de contorno humano que estaba un poco transparente y que estaba caminando por la casa. Comenzaron a mover cosas y empezaron a aparecer en lugares completamente extraños. Por ejemplo, una pesa rusa que no había usado durante varias semanas ya había aparecido en otro cuarto, además de ruido de gente que parecía que estuviera caminando, corriendo por toda la casa. Pero eso no fue todo, incluso llegó a sentir pasos en la cama. Mientras él estaba acostado, comenzó a sentir como pequeñas huellitas hundían su cama. Algo bastante terrorífico si me piden mi opinión. Pues ya un poquito hartos de la situación y queriendo pues encontrar una solución, llegaron con una tarotista que decían que era muy buena y que realmente hacía buenos trabajos. Y ella le comentó que en su casa había una entidad que se creía dueña de la casa, que ésta estaba alimentando de la energía de las personas que habitaban en el lugar, con el fin de que esta entidad pudiera atravesar la barrera de la vida y la muerte y se quedara en el plano de los vivos. Cual me parece un final bastante de película, pero pues sí puede jalar para un buen corto, ¿verdad? Aunque pues ya metiendo un poquito el tema de las tarotistas me apagó la historia, pues al final de cuentas menciona que pues o asegura que es completamente real y que solo es cuestión de tiempo para tener evidencia, lo cual me hubiera gustado encontrar, pero realmente no había nada más, entonces solamente puede quedar como una muy buena historia, pero hasta ahí, no hay que echarle más flores. Pero bueno, vamos a continuar con esta noche de terror. La siguiente anécdota está bastante larga, así que espero que la disfruten, porque es de un usuario que se llama Thousand O y dice más o menos así. Finales de diciembre del 2023 estuve trabajando en la parte abandonada del hospital israelita en Flores, Cava. Es en otra parte o en otro país, no es en México esta situación. Pero bueno, la parte abandonada es un ala bastante grande. Tiene una planta baja, extensa, que está en mal estado. Pero a medida que comienzas a subir los pisos, se comienzan a poner peor. Menciona que ella trabajó solamente en la planta baja, o sea, en el primer piso. Pero este edificio tenía varios, más o menos como unos 5 aproximadamente. Aunque ella era personal de salud, menciona que la exploración urbana era algo que siempre le había interesado, que muy de repente llegaba a practicarla. Cuestión por la que uno de los días en los que estaba ahí trabajando, tomó su descanso, vio la oportunidad de ir a realizar un recorrido en el hospital durante su descanso. Quería saber qué había más arriba o en otros pisos, ya que una vez que lo corrieran del lugar ya no iba a tener la oportunidad de echar un vistazo, así que se armó de valor. Con otro compañero subieron al segundo piso y tenía cosas bastante interesantes, habitaciones repletas de muebles rotos, sillas de odontología aún atornilladas, y recorrimos por un buen rato el lugar. Dijimos, bueno, aquí no hay nada interesante, sí que tenemos que subir al tercer piso, que era el de maternidad. Todavía había incubadoras allí. También encontramos casi al final de una ala de la sala muchas camas como si estuvieran aventadas y abandonadas, como si fueran esos salones de enfermería que se ven en las películas que tienen muchos cuartos con enfermos a un lado, e incluso las camas aún mantenían las mantas que los protegían. Pero bueno, no había nada interesante y decidieron abandonar el tercer piso y continuar subiendo por las escaleras hasta el cuarto. Menciona que de la salida de las escaleras tenían dos caminos, izquierda y derecha. El ala izquierda parecía ser similar a los pasillos que habían visto más abajo, así que fuimos por el ala derecha, que dicho sea de paso, la puerta estaba salida de las bisagras y cruzada completamente en diagonal, como si les estuvieran impidiendo el paso. Pero aún así, a pesar de toda la decadencia, era el primer indicio de violencia que veíamos. Obviamente esto les capturó la atención, movieron la puerta y se adentraron por el ala derecha del cuarto piso. Iban avanzando y el lugar se iba poniendo cada vez más desastroso. Las paredes estaban sucias, rotas e incluso había un pequeño derrumbe, mugre y basura de a montones. Pero seguimos al final del ala y llegamos a un balcón. Nos fumamos un cigarro y comenzamos a charlar un ratito. Ya estaba pronto a terminarse nuestro descanso, así que íbamos a emprender la vuelta, y tan pronto íbamos entrando de vuelta al edificio, escuchamos un sonido muy fuerte que retumbó por todo el ala. Este obviamente nos aturdió, fue un sonido muy seco, como de una persiana que golpeaba por la corriente del aire, pero extremadamente fuerte. Nos quedamos mirando por unos segundos sin comprender qué era lo que estaba pasando. Entonces comenzaron a escucharse unos gritos, e incluso llegaban a ser muy parecidos a los gemidos, pero eran gemidos muy fuertes, y por supuesto no de placer, sino de una mezcla de pánico y algo como si fuera animal. Parecía que era un sonido humano,
pero a la vez no. La verdad que les dio bastante miedo que no se quedaron a descubrir qué era lo que provocaba este sonido. Así que saltamos la puerta cruzada que taponeaba a medias la entrada del ala derecha y no volvimos a mirar atrás. Corrimos y bajamos las escaleras hasta el primer piso sin detenernos ni un segundo. Aunque le intentaron encontrar una explicación durante algunos días, mi mente racional y escéptica lo primero que pensó es que había una persona habitando en el lugar y lo único que quería era ahuyentar a algún intruso que intentara hacerle daño, lo cual podría ser una gran explicación para la historia. Nada más posible que un vagabundo o una persona en situación de calle pues estuviera ahí refugiándose del mal clima. A pesar de las condiciones, pues es un techo que los protege de alguna manera y realmente este tipo de construcciones abandonadas o que están en muy malas condiciones pues son ocupadas por este tipo de gente que busca refugiarse del clima simplemente. Y en algunas ocasiones se llegan a poner bastante agresivas si es que te llegas a intrometer en su lugar. Aunque no sea de su pertenencia, pues tratan de protegerlo al máximo. Entonces es posible que haya sido una persona, pero pues también pues como que el ambiente tenebroso y la situación como nos la va describiendo, al final de cuentas sí te llega a meter en la historia, pero pues, lo más probable es que sea un vagabundo que anda por ahí rondando en el hospital israelita, pero pues si te llegan a sacar un pedillo cuando estás por ahí pasando por un lugar y de repente te sale un güey medio changoleón de una construcción abandonada. Entonces yo creo que esa es una situación que sí les impactaría a más de uno. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar a las últimas anécdotas de este episodio. Aunque a pesar de que recopilé varias historias, yo creo que este episodio está quedando un poquito largo. Y al final de cuentas, pues no tenemos ninguna prisa. Va a haber más episodios de este programa. Quédense tranquilos, va a haber más investigaciones, pero pues todo a su tiempo. Así que en esta ocasión vamos a tratar de no saturar tanto el episodio con historias. Vamos a dejarlo en lo preciso. Así que vamos a echarnos nuestras últimas dos. Espero que las disfruten. Y solamente me queda recordarles que pues si les está gustando, pues ya deberían de haberse suscrito y haber dejado un comentario o un me gusta en el video o en cada uno de los podcasts en su plataforma favorita. Ya terminando este comercial, continuemos porque todavía nos queda buen camino por delante. Porque la siguiente anécdota es de un usuario de nombre Orfai. Cuenta que esto le sucedió aproximadamente en los años 90 en Bariloche, en Chile. Cerca de la base del Cerro Catedral, había ido con un amigo a pasar un par de semanas ahí. Era enero en ese momento y la temporada era bastante baja. Todo estaba, por supuesto, bastante barato. Tenían mucho tiempo y espacio para poder disfrutar el lugar. Menciona que estando en el lugar ya descansando, pues no tenían ninguna cervecita o algún alcohol con el cual disfrutar la noche, así que bastantes aburridos se salieron a caminar. Eran aproximadamente las 11 o quizás las 12 de la noche, pero por lo regular siempre que salían a caminar lo hacían dando una vuelta muy larga por atrás del complejo donde estaban quedando. Eran aproximadamente unos 3 kilómetros de caminata. El camino estaba asfaltado y tenía sus debidas señalizaciones. Sin embargo, era un camino que estaba completamente abandonado, casi no pasaba nadie, ya que esta carretera conducía al complejo en la base del cerro, por lo cual, si no te dirigías a ese lugar, era prácticamente imposible que pasaras por esa carretera, por lo cual, pues estaba bastante despejada. Menciona que era una noche hermosa, el clima estaba perfecto, no había casi nubes en el cielo y estaba completamente estrellado. Realmente no se veía mucho, pero no necesitaban linternas y que la poquísima luz del ambiente era el suficiente para poder guiarlos por el camino, como si se tratara de un farol lejano. En un momento de la caminata y dentro de la charla se le ocurre prenderme un cigarro, pero tan pronto que estaba colocando el cigarro en la boca y estaba sacando el encendedor del bolsillo, nos empezó a iluminar una luz desde arriba, prácticamente como si un foco se hubiera posado encima de ellos, cual era bastante imposible, ya que el camino no tenía ningún tipo de iluminación. Se quedaron congelados por unos segundos, pero era bastante claro que estábamos en medio de un círculo iluminado, ya que pudimos ver perfectamente dónde terminaba, cómo iluminaba el asfalto. Así que en primera instancia lo que hizo fue mirar directamente hacia arriba, y lo único que veo es una luz que inmediatamente se achicó y salió disparada directamente hacia arriba, mientras la iluminación se fue desvaneciendo poco a poco. Aunque no crean que esto duró mucho, ya que a lo máximo esta desapareció en un segundo. Inmediatamente notaron un tipo de sonido que se hizo rápidamente chiquito, hasta que ya no se pudo distinguir más. Inmediatamente, su amigo y él se quedaron mirando por un buen rato porque no sabían qué chingados estaba pasando.
Así que, pese que no habían terminado el circuito de los 3 kilómetros, dieron media vuelta y volvieron al hogar, tratando de explicarse y teorizando sobre lo que había acabado de pasar, obviamente sin encontrar una lógica teoría que los pudiera tranquilizar y pudieran dormir esa noche. Sin embargo, al otro día, al levantarnos, se dieron cuenta de que estaban bronceados o quemados, como si hubiéramos estado descansando bajo el sol todo el día. Pero no fue así, a pesar de que al chico que contó la historia realmente no le sucedió nada más que el bronceado. Su amigo realmente la pasó mal, ya que comenzó a presentar vómitos que le duraron todo el día, lo cual no le llega a encontrar una explicación, porque durante todo el lapso en que estuvieron hospedados en este lugar, habían comido lo mismo. Si algo le hubiera caído mal a su amigo, es probable que a él también le hubiera pasado lo mismo, lo cual deja más dudas en la cabeza de este sujeto, ya que se pregunta si realmente esta luz fue un ovni que los abdució y les realizó pruebas y los hicieron algún tipo de radiación, o simplemente se trató de una muy mala broma, que realmente no entiendo cómo podría realizarse una broma de ese estilo, pero pues tampoco es como muy lógico que una nave extraterrestre los haya abducido. Pero al final de cuentas es una historia pues extraña, porque al final de cuentas no hay muchos casos en los que mencionen que es probable que los hayan abducido. Personas que cuentan y que aseguran haber estado dentro de naves nodrizas compartiendo la plática y casi un taco con los extraterrestres, pero pues al final de cuentas pues no hay una prueba fehaciente de que nos asegure que esto está sucediendo en cualquier momento y en cualquier década de nuestra vida. Pero al final de cuentas estas historias van a seguir abundando porque las historias de ovnis es algo de lo más repetitivo en la página de Reddit. Aunque sí hay bastantes, son muy repetitivas. Es como en la primera anécdota del fenómeno ovni que acabamos de contar, en la que estaba la noche estrellada y alguien vio un puntito que se mueve y dijeron es un ovni. Situación que me llegó a pasar a mí también, que de hecho esa anécdota ya la llegué a contar en episodios anteriores, así que vayan a buscarla si les da curiosidad. Pero bueno, vamos a pasar con la última anécdota y vamos a despedir este programa de una manera bastante hermosa. Vamos a meternos de lleno con el fenómeno paranormal, porque esta última anécdota la manda Lican0100 y dice: tengo varias como para escribir un pequeño libro. Menciona que fue soldado de patricios y ahí pasa cada cosa rara al punto que todavía no entiendo cómo los milicios no perdieron el juicio todavía. Habían salido de fiesta en ese momento y menciona que era una noche de tormenta y bastante frío. Comenzó a empeorar su estado de ánimo, que de por sí ya era bastante pésimo. Eran aproximadamente a las 2 de la mañana y me tocó hacer el relevo y quedarme de guardia en el puesto correspondiente al arsenal de la unidad. Enfrente estaban los baños externos femeninos a cargo de mi compañía y al lado izquierdo del arsenal. Cruzando la calle había una cantina que cuenta con un techito de lona. Y una vez que comprobé que los candados y las puertas de los edificios aledaños estaban cerrados, me fui a parar al ingreso de los mencionados baños, pues por norma general, al menos que pongan al perro de guerra, nosotros no podemos movernos de ahí, lo cual ocurría cuando los días eran lluviosos. Pero bueno, la situación es que en ese momento se colocó el fusil al costado y miró el reloj, eran aproximadamente las 2:40 de la madrugada y ya iba a ser la supuesta hora de las brujas y como si fuera prácticamente instantánea o al segundo de que pensó esta situación, algo lo tomó por la capucha de la capa y lo tiró de una manera muy violenta contra las rejas del baño externo. Gritó: ¡la puta madre! Entraron al puesto y atacaron a la guardia. Pensé a la vez que tiraba un codazo aquello que me había agarrado, pero fue en vano. No había nadie dentro del baño y la reja tenía un candado enorme. Pensé: al carajo todo. Me fui al trote a ponerme debajo del techito de la lona de la cantina y me quedé ahí, completamente empapado y apuntando con el fusil por si algo se movía del baño. Tan pronto como vino el relevo, dije que todo estaba sin novedad para que no me tomaran como un loco. Así que nos fuimos y ya en camino al cuarto en donde él se estaba quedando, uno de sus compañeros le preguntó si se encontraba bien, a lo cual le contestó: sí, estoy bastante bien. Y le dijo: es que te ves pálido, culiado. Así que a la mañana siguiente, tratando de olvidar la situación y no querer darles explicaciones a sus compañeros, nos mandaron a bañar juntos para irnos a hacer guardia. Y hay que aclarar que la noche anterior, varios de los milicios estaban utilizando pues varias capas de ropa, como era una ramera verde, un polar grillado, que es prácticamente como una segunda piel, una campera polar, una chaquetilla de combate, chaleco balístico
También llevaban un Gore-Tex, que es un multicam, su correaje, una capa estilo poncho, un casco y por supuesto el arma. Pero lamentablemente con todas estas capas de protección no evitaron que volviese a su departamento con 5 moretones en forma de barrotes que tenía en la espalda. Tiempo después me enteré que en los baños externos en el pasado eran los calabozos de la unidad donde encerraban a personas violentas y a los subversivos que capturaban en los años 70. Menciona que no sabe en realidad cuántos fantasmas andan por ahí dando vueltas, haciendo que se caguen en los pantalones los militares que están haciendo guardia en aquel lugar. Pues miren, nos tocó narrar nuestra segunda anécdota militar. Ya en el volumen número 1, me parece que ya habíamos tenido una anécdota de militares en el que, en el mismo caso, mientras estaban realizando guardia, empezaron a notar cosas extrañas e incluso me acuerdo muy bien que uno de los militares llegó a ver un torso fantasmal que andaba caminando por ahí, solamente eran como unos piecitos ahí flotando y que andaban caminando sin ningún torso, cuerpo humano. Pero pues esto fue lo que le asustó al sujeto. Entonces, pues ya varios militares llegan a tener este tipo de experiencias y pues no la llegan a contar. Incluso pues poco quiere decir que sea real, pero hay varios podcasts que son bastante populares en los que invitan a militares o incluso hasta pilotos de aviación y llegan a contar varias anécdotas tanto paranormales como del fenómeno ovni. Entonces, pues es muy extraño porque la profesión de la milicia o en este caso los militares se les ve como con un rango. Se les respeta bastante, ya sea en este país o en cualquier otro, los llegan a tener mucho en consideración y que alguno de ellos comience a hablar de este tipo de cosas, pues sí puede ser perjudicial para su carrera, porque pues pueden desacreditarlos completamente como dañados mentalmente o incluso hasta pueden llegar a perder su trabajo por ese tipo de cuestiones. Entonces, pues es muy valiente que una persona que se dedique a este ramo llegue a o se anime a contar sus historias, y lo cual pues hay que disfrutar pero tampoco hay que creer ciegamente. Así que todo hay que comprobarlo, mis queridos amigos. O sea, no se vayan con la primera impresión de todo. Y a pesar de que son muy buenas anécdotas, te llegan a meter como este ambiente de oscuridad, de miedo, de terror. Pues al final de cuentas solamente quedan ustedes si se la creen o no. Pero bueno, solamente la decisión está en sus cabezas, sus corazones. Espero que la encuentren pronto, o no tan pronto porque vamos a tener varios títulos espeluznantes y que espero que disfruten muchísimo. Pero bueno, por el momento llegamos al final de nuestro especial de terror de Día de Halloween, diagonal Día de Muertos. Creo que pues en esta ocasión no me dio mucho tiempo para preparar contenido específicamente para la fecha, a pesar de que tengo ahí varios guiones, pues van a estar saliendo en posteriores entregas, ya que mi plan es que a partir de este momento comenzamos a tener una periodicidad un poquito más constante. Ya saben que el programa como tal de Caballeros del Albedrío se estrenaba los viernes de misterio, lo cual quiero que vuelva a suceder. Cada viernes van a tener un nuevo tema y por supuesto nuestro segundo podcast que es la Horrorpedia va a estar sucediendo todos los días lunes. Van a tener una nueva reseña de una saga, película o serie de terror que esté en el momento, sea pasada. Ya saben que pueden también comentarnos cuál es su favorita para que podamos hacerle una reseña, una crítica, un análisis, como quieran verlo, simplemente contar la historia en un video. Entonces pues hay bastante contenido por ahí rondando en el internet de mi parte, que espero que lo vayan a apoyar muchísimo. Por el momento ya no me queda nada más que decir, solamente desearles que tengan un muy buen Samhain, un buen Halloween, por supuesto, un excelente Día de Muertos con todos sus familiares. Es una fecha hermosa, no hay que dejar que se pierda nuestra hermosa cultura mexicana. Y pues nada, a seguir festejando la vida y la muerte, que es lo único seguro que tenemos. Pero bueno, hasta aquí llegó mi participación. Nos vemos a la siguiente. Recuerden que mi nombre es Abel y nos vemos el próximo viernes de misterio. Hasta la próxima.